David Brainerd es uno de los misioneros más recordados y admirados en la historia de la Iglesia. Aunque vivió una vida breve, su pasión, dedicación y sacrificio por llevar el Evangelio a los indígenas americanos dejaron un legado imborrable. En este video exploraremos profundamente su vida, no solo con los hechos, sino con detalles sobre cómo Dios obró poderosamente a través de él. Veremos su ejemplo de oración, los milagros que ocurrieron en su ministerio, las luchas que enfrentó y cómo Dios utilizó cada aspecto de su vida para su gloria. David nació el 20 de abril de 1718 en Haddam, Connecticut, en una familia puritana devota. Su vida dio un giro drástico a los 14 años cuando perdió a ambos padres. Esta tragedia lo dejó profundamente solo y lo empujó a buscar sentido en su existencia. Desde joven, David mostró inclinaciones espirituales, pero también se enfrentó a un sentimiento de vacío y desesperación que lo atormentaba. Pasó años intentando ganarse el favor de Dios mediante buenas obras, pero no encontraba paz. Todo cambió en 1739, cuando experimentó una conversión que transformó completamente su vida. Según sus propios relatos, una mañana, mientras meditaba en el bosque, sintió que su corazón se rendía por completo a la soberanía de Dios. Experimentó una profunda paz y la certeza de que su vida ya no le pertenecía, sino que debía vivir para la gloria de Cristo. Ese día marcó el comienzo de una fe que lo impulsaría a enfrentarse a las pruebas más extremas con una determinación inquebrantable. Tras su conversión, David ingresó a Yale para prepararse para el ministerio. Durante su tiempo allí, desarrolló un celo ardiente por la santidad y la verdad, lo que lo llevó a criticar públicamente a un profesor. Este acto le costó la expulsión de la universidad, lo que para muchos hubiera significado el fin de sus sueños ministeriales. Pero en lugar de rendirse, David tomó este evento como una señal de que Dios lo estaba guiando hacia un camino diferente. En 1743 fue aceptado como misionero para predicar entre las tribus indígenas de Nueva Inglaterra. Desde el principio enfrentó enormes desafíos. Las condiciones de vida eran extremadamente duras. Largos viajes a caballo a través de bosques y montañas enfrentándose al frío, la lluvia y la nieve. Además, su salud ya estaba debilitada por la tuberculosis, una enfermedad que lo acompañaría durante toda su vida. Sin embargo, su amor por las almas perdidas lo impulsaba a seguir adelante. Uno de los aspectos más destacados de la vida de David Brainerd fue su vida de oración. Pasaba largas horas en comunión con Dios, a menudo en los bosques donde encontraba soledad y silencio. En su diario escribió: "A menudo encuentro que, en medio de mi debilidad, la oración es mi refugio. Me arrojo a los pies de Cristo y siento su poder levantándome". La oración el pilar de su ministerio. David intercedía fervientemente por los indígenas, a menudo con lágrimas y ayunos. Creía que ningún esfuerzo humano podría convertir corazones, solo el Espíritu Santo podía hacerlo. Y Dios respondió. En 1745, mientras ministraba entre los indígenas del Delaware, ocurrió un avivamiento notable. En un sermón sencillo, David predicó sobre el amor de Cristo y la necesidad de arrepentimiento. Muchos fueron tocados de una manera sobrenatural. Personas comenzaron a llorar desconsoladamente, clamando a Dios por perdón, mientras otras testificaron haber sentido un peso espiritual levantarse de sus vidas. Lo que hacía este avivamiento aún más sorprendente era que David predicaba en un estado físico extremadamente débil. A menudo tosía sangre mientras hablaba y apenas podía mantenerse de pie. Sin embargo, el poder de Dios era evidente. Una mujer mayor que asistió a uno de estos encuentros describió cómo David, con su voz quebrada y débil, parecía lleno de fuego celestial, como si cada palabra viniera directamente de Dios. Estas reuniones continuaron durante semanas, y muchos indígenas entregaron sus vidas a Cristo. A pesar de estos frutos, David enfrentó constantes luchas internas. Era propenso a la depresión y con frecuencia sentía que no era digno de su llamado. En su diario, escribió: "A menudo me siento como el más insignificante de los siervos de Dios, pero me consuela saber que su poder se perfecciona en mi debilidad". Estas palabras reflejan una profunda dependencia de Dios. A pesar de su desánimo, siempre encontraba fuerza en Cristo para continuar. Este aspecto de su vida nos recuerda que Dios no llama a los perfectos, sino a los dispuestos. Otro ejemplo asombroso de cómo Dios usó a David ocurrió durante uno de sus viajes misioneros.
Mientras cruzaba un río helado para llegar a una aldea indígena, David cayó y estuvo a punto de morir congelado. Sin embargo, fue encontrado por un grupo de indígenas que lo llevaron a su aldea, lo cuidaron y, eventualmente, escucharon el Evangelio. Muchos de ellos se convirtieron como resultado de este encuentro accidental. Esto muestra cómo Dios puede usar incluso nuestras desgracias para cumplir su propósito. A lo largo de su ministerio, David predicó no solo con palabras, sino con su ejemplo. Vivió entre los indígenas, compartiendo sus sufrimientos y mostrándoles un amor genuino. En lugar de imponer su cultura, buscaba entender la suya, aprendiendo sus idiomas y respetando sus tradiciones. Este enfoque ganó la confianza de muchos, lo que facilitó la obra del Evangelio. Finalmente, después de años de sacrificio y enfermedad, David Brainerd falleció el 9 de octubre de 1747, a la edad de 29 años, en la casa del teólogo Jonathan Edwards. Sus últimos días fueron un testimonio de paz y entrega total a Dios. Antes de morir, expresó su gratitud por haber vivido para Cristo y pidió que su vida fuera recordada no por sus logros, sino por la gracia de Dios en medio de su debilidad. Después de su muerte, Jonathan Edwards publicó el Diario de David, que se convirtió en una de las obras más influyentes para futuros misioneros. Figuras como William Carey, Adoniram Judson y Henry Martyn testificaron que la vida de Brainerd los inspiró a dedicar sus vidas al servicio misionero. La vida de David Brainerd nos enseña que no se necesita una vida larga para dejar un impacto eterno. Su consagración, su vida de oración y su perseverancia en medio de las pruebas nos desafían a preguntarnos, ¿estamos viviendo para lo eterno? Si algo nos queda claro de su historia es que Dios puede usar a cualquiera que esté dispuesto a rendirlo todo por su gloria. Que su ejemplo nos inspire a vivir con pasión, dedicación y un amor profundo por las almas perdidas.